Hola, buenas noches, profesor. Un gusto saludarlo una vez más. Mi nombre es Dani Jiménez. Yo soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Estoy llevando ya, o estoy en el cuatrimestre número 7 de 8. Básicamente ya es la recta final, profe. Y encantado, ¿verdad? Realmente un gusto ya estar en el cuarto video hoy hablando acerca de el hecho generador. Hoy es domingo 1 de marzo y básicamente vamos a trabajar acerca de lo que es el hecho generador y vamos a tratar de resumir y vamos a tratar de hacer el video lo más entendible posible, ¿verdad? Con respecto al material que nos toca el día de hoy compartir y subir a la plataforma. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son el sujeto activo, ¿verdad? Tipos de administración tributaria, y algunos órganos adscritos por ahí, el Ministerio de Hacienda y demás. Así que vamos como primera pregunta a hablar acerca de lo que es el sujeto activo, ¿verdad? Los tipos de administración a nivel tributario, como las municipalidades, órganos adscritos, y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, el sujeto activo, profesor, podemos decir que es el ente público, ¿verdad? Es el cual está totalmente embestido, ¿verdad? Como la competencia tributaria necesaria para administrar el tributo. O sea, quiere decir que en palabras sencillas y en palabras fáciles, es el Estado, el sujeto público, ¿verdad? El sujeto activo, que se encarga de administrar la parte tributaria. Eh, y podemos decir que el Estado tiene tipos de administración, ¿verdad? En este caso, podemos hablar de las municipalidades como un tipo de administración tributaria. Podemos hablar de órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, como bien lo decía la misma pregunta, y qué tipo de órganos adscritos ante Hacienda, pues podemos encontrar, bueno, aduanas, ¿verdad? Podemos encontrar aduanas, podemos encontrar la Dirección General de Tributación, podemos encontrar la Policía Fiscal, podemos encontrar Hacienda como tal, Tesorería Nacional. Todos estos son órganos adscritos al Ministerio de Hacienda que forman parte de la administración tributaria del Estado como sujeto activo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de sujeto pasivo, ¿verdad? Que era la segunda pregunta o el segundo tema que teníamos que ver en este video, sujeto pasivo, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es los contribuyentes y los responsables. Bueno, según el código 15 o el artículo 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuando hablamos de sujeto pasivo, estamos hablando de la persona que está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. O sea, en otras palabras, los contribuyentes o los responsables, ¿verdad? En otras palabras, básicamente es la persona que tiene que serse responsable del pago de la obligación tributaria, y se divide en dos, se divide en contribuyentes y se divide en responsables. Vamos a hablar un poquitito acerca del contribuyente. Es una persona física, es una persona jurídica, ¿verdad? Que realiza el hecho imponible, o sea, es el titular de la capacidad económica. En otras palabras, es la persona que tiene que pagar, la persona que está obligada a realizar el pago, ¿verdad? De la obligación tributaria y los deberes formales o accesorios. Esto es importante tenerlo muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de responsables, hablamos de personas que están obligadas a pagar eh, una deuda tributaria ajena. Eso es clarísimo, que tenemos que tenerlo casi que claro, ¿verdad? O sea, esa persona no tiene el carácter de contribuyente, ¿verdad? Pero por disposición expresa de la ley tiene que cumplir con las obligaciones correspondientes a estos, aunque no le corresponda. Cuando hablamos de responsables, hablamos de dos tipos. Hablamos del responsable solidario y hablamos de los sustitutos. Un responsable solidario es el que se pone junto al contribuyente y un ejemplo de esto es, por ejemplo, un albacea, ¿verdad? Que tienen que pagar las deudas de algún fallecido, por ejemplo, tiene que hacerse responsable. Y cuando hablamos de sustitutos, hablamos de que se pone también en lugar del contribuyente,
estos tienen, digamos, son agentes de retención y agentes de percepción, que son las dos formas como se divide lo que son la parte responsable, que por temas de tiempo no podríamos abarcarlo todo, porque si no acá podríamos estar y me llevo más de los 15 minutos que tenemos establecidos para hoy. Pero básicamente esa es la gran diferencia, grandes rasgos entre lo que es un contribuyente y un responsable. Ahora vamos a hablar acerca del elemento objetivo, ¿verdad? Yo sé que tenemos que hablar acerca de las clasificaciones del elemento objetivo y las clasificaciones del elemento objetivo como cuál, como el aspecto material, como el aspecto espacial, el aspecto temporal y el aspecto cuantitativo. Pero antes de entrar a ver cada una de las clasificaciones del elemento objetivo, a mí realmente me gustaría hablar acerca un poquito de lo que es el elemento objetivo, ¿verdad? Como dar un poquito de contexto, como parar un poquito de introducción y así poder ver las clasificaciones para que se nos sean más fáciles de comprender, ¿ok? Sencillamente el elemento objetivo, ¿verdad? Podemos mencionarlo como el hecho mismo, el acto, ¿verdad? O la operación que resulta al tributo. En palabras sencillas, ¿verdad? Podemos mencionar que el elemento objetivo es aquello donde la parte deudora tiene la obligación por cumplir o tiene la obligación de cumplir y la parte creadora tiene derecho a exigir. Entonces, ese es el elemento objetivo como tal, que básicamente es el mismo hecho, es el acto o la operación que resulta el tributo, ¿verdad? Y como lo menciono, si lo explicáramos en maneras sencillas, es cuando la parte deudora tiene como requisito cumplir y la parte acreedora derecho a exigir. El elemento objetivo se clasifica en cuatro aspectos importantes: el aspecto material, el aspecto espacial, el aspecto temporal y el aspecto cuantitativo. Esas son las cuatro clasificaciones del elemento objetivo. Vamos a hablar acerca del aspecto material. El aspecto material es el propio hecho, es el acto o negocio o la situación que se graba, ¿verdad? Y que se caracteriza básicamente cualifica el tributo. O sea, en palabras sencillas podemos decir que es la acción concreta que genera la deuda. Por ejemplo, el ganar dinero. Cuando nosotros ganamos dinero, ya sea en nuestro salario, cuando es mayor, por ejemplo, a 918.000 colones, nosotros vamos a tener un impuesto sobre la renta que pagar. ¿Cuál es el acto? Ganar dinero. Estamos ganando dinero, ese es el hecho, esa es la acción concreta de la deuda. Estamos generando dinero, estamos percibiendo y cuando percibimos más de 918.000 colones, por ejemplo, tenemos que pagar o somos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Esa es la acción. Un ejemplo también de acción material, bueno, realizar una compra. Vamos al supermercado a realizar compras y tenemos que pagar ya sea el 13% de IVA o el 1% si el producto es de canasta básica. ¿Cuál es la acción concreta, el aspecto material que genera la obligación de la deuda? Bueno, el comprar. Entonces, esa es la primera clasificación importante del elemento objetivo, lo que es el espacio material. Cuando hablamos del espacio espacial, hablamos del impuesto, o básicamente el espacio donde el impuesto está relacionado en el lugar donde se realiza el hecho imponible. Esto mismo nos va a ayudar a saber quién es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. Entonces es importante también el aspecto espacial. Ahora, cuando hablamos del aspecto temporal, en palabras sencillas, podemos decir que el aspecto temporal es el ciclo de vida, así es como me gustó llamarlo, el ciclo de vida de la obligación tributaria. Para eso nosotros debemos entender o comprender las tres etapas del ciclo de la obligación tributaria o el aspecto temporal. El primero es el momento del nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Como todo en la vida, necesitamos entender dónde nace la obligación tributaria. El segundo lugar o el segundo aspecto que debemos de tomar en cuenta nosotros es el momento de la exigibilidad de la obligación tributaria. Y el tercero, pero no menos importante, es en dónde aplica y determina el origen de la obligación y cuándo no. Cuando hablamos de estos tres aspectos importantes, dónde nace la exigibilidad y la aplicabilidad, ¿verdad? O la terminación de dónde aplica, hablamos de lo que es el aspecto temporal
de las normas o de la obligación tributaria, perdón. Y por último, acerca de el último elemento, que la última clasificación del elemento objetivo, hablamos del aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo, en palabras sencillas, resumidas y claras, definitivamente es el monto, es el dinero que tengo que pagar, por eso se llama cuantitativo, es el cuánto, es básicamente la capacidad real económica, o sea, es el pago que nosotros tenemos que realizar como contribuyentes, ¿verdad? Donde este pago tiene que ser un pago proporcional, tiene que ser un pago razonable, y es importante entender que la trascendencia del aspecto cuantitativo lo convierte en el aspecto más importante del hecho imponible como tal, ¿verdad? Porque todos los principios de justicia tributaria entran en acción cuando el aspecto cuantitativo se hace en firme o se pone en firme, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el poder tributario, en este caso el Estado, pueda recibir lo que ellos requieren, lo que ellos necesitan. Entonces ese es el elemento cuantitativo, que es la cuarta clasificación del elemento objetivo. Y por último vamos a hablar acerca de las normas de no sujeción, ¿verdad? Que son aquellos negocios, por decirlo así, son aquellos hechos que no son, la palabra es un poquito complicada, tuve que leerla muchísimas veces para que se me quedara en la retentiva. Voy a leerlo para que no se me vuelva a confundir, pero la palabra es subsumible en la definición abstracta del hecho imponible, o sea, son normas aclaratorias, por ende son normas aclaratorias, ¿verdad? Ahora, debido a que las normas de no sujeción son las que definen qué elementos entran y qué elementos no entran, normalmente suele confundirse con las exoneraciones, pero son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las exoneraciones al final lo que buscan son las finalidades constitucionales. En cambio, las normas de la no sujeción no. Profe, hasta acá llega el video con respecto al hecho generador. Traté de resumirlo lo más que se pudo en los 15 minutos como máximo que teníamos, ¿verdad? Ya llevo un poquito más de 12 minutos, así que la idea es que ojalá se haya podido comprender y entender. Un gusto elaborar este video y es importante lo que estamos aprendiendo porque cada vez nos hace tener más insumos, ¿verdad? Nos hace tener más información concreta, entendible y clara en esta meta de ser futuros profesionales, futuros empresarios, futuros administradores, futuros gerentes, y por supuesto la materia que estamos viendo es súper importante. Muchas gracias, profesor, y estamos para servirle. Buena noche.